Buenas noches y bienvenidos a Conectados con la Paz. Iniciamos este programa citando a Juan Pablo II, que nos dice: no hay verdadera paz si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad. Esto es Conectados con la Paz. Con ambos equipos listos, el del sí y el del no, también empieza el partido del plebiscito, al que los colombianos están llamados a refrendar a través de sus votos. Pero estamos en ese punto, Lucas, donde no estamos hablando de la realidad de un partido, de un sí o de un no. Estamos hablando del destino de un país, de nuestro país. Por eso el llamado a este programa es a que hablemos de cuáles son los retos que tenemos en el territorio, en todo el tema del posconflicto. Así que, Lucas, buenas noches. Ana, buenas noches. Qué gusto estar aquí compartiendo con todos los televidentes. Lunes festivo, pero un lunes que va a ser muy interesante porque vamos a tratar varios temas. Quiero contarle a los televidentes que este fin de semana, en la iniciativa que tiene Andrés de involucrar a la ciudadanía y a todos los televidentes para que sea desde los territorios la manera como se construye la paz, estuvimos en el municipio de Segovia, en una vereda, Carrizal. ¿Qué experiencia tuviste allá? Que está aproximadamente a 2 horas, 3 horas más o menos de la cabecera municipal. Estuvimos con una delegación muy importante del alcalde Gustavo Tobón, la secretaria de gobierno y un equipo interdisciplinario muy importante. Estuvieron la alcaldesa Lucía de Remedios con su delegación, concejales también y delegados del gobierno nacional, porque Carrizal hace parte de la zona de verificación de ese proceso tan importante que hoy vive el país. Pero les contaremos en el próximo programa, ya con videos, con un invitado muy importante, todo lo que se hizo en esa visita técnica del gobierno nacional, de la CELAC, de la ONU, delegados de
Tenemos muchas expectativas con lo que vamos a hablar con usted esta noche. Bueno, yo creo que la principal expectativa es la que las personas que nos están escuchando. La paz es algo que hay que construir para todos y ahora que estamos en tiempos deportivos, la paz es una maratón. Es una maratón larga y los que hacen maratón saben que el muro está en los 30 kilómetros. Por tanto, el plebiscito es la primera carrera, pero nos quedarán 10, 12, 15 años de construcción de paz en Colombia, porque como bien decía ese artículo que citaba Lucio, la oportunidad es grande. Es la oportunidad de acabar con algo que es inusual ya en el continente latinoamericano, la reproducción intergeneracional de la violencia política. Estamos hablando de 50 años, de 60 años, pero de hecho estamos hablando de un recurso a resolver los problemas mediante la violencia política que es al menos presente en Colombia desde la Guerra de los 1000 días. Sin lugar a dudas. Sí. Entonces, ahí, Rafael, quisiera que nos contaras a todos los televidentes cuáles son los desafíos, cuáles son los bienes de la paz alrededor de este proceso y por qué la gente tiene que salir bien informada a votar la decisión que quiera, pero con la conciencia y con todo el discernimiento pertinente para un tema que no es menor y que nos pone a los colombianos en una situación coyuntural supremamente importante, porque es nuestra oportunidad histórica precisamente de lograr que el Estado también asuma su responsabilidad histórica de llegar de manera real a los territorios. Entonces, ¿cuáles son los retos, Rafael? Yo diría que hay un primer reto que es no confundir hacer las paces con construir la paz. Hacer las paces es lo que se ha hecho, se ha intentado hacer desde hace tiempo. Las negociaciones que están ya muy avanzadas, ya semanas de concluir en La Habana, son las cuartas formales que ha habido con las FARC. No ha habido ningunas todavía formales con el ELN, están por empezar en los próximos meses. Hacer las paces es algo que hacen los dirigentes, los que han hecho la guerra, por tanto, el gobierno por parte del Estado y los insurgentes, en este caso las FARC, y que efectivamente hay la segunda gran oportunidad, algo realmente poco usual e importante, que se pida opinión al conjunto de la sociedad, porque construir la paz no es algo que pueden hacer solo las élites, debe hacerlo el conjunto de la ciudadanía, desde los afrodescendientes hasta las comunidades originarias, pasando por todas las zonas rurales, por todas las zonas urbanas, por todos los departamentos, acabando con el centralismo, digamos, endémico de Bogotá, porque la paz deberá ser territorial. El segundo reto, por tanto, es enfrentar efectivamente ese plebiscito con tranquilidad, con debate. Es una forma de democracia participativa, está presente en la Constitución del 91 y significa ir más allá de la democracia representativa, que simplemente es el ejercicio libre de elecciones cada X tiempo, cada 4 años, y nos va a llevar a algo fundamental en todo proceso de construcción de un país y de un Estado de Derecho, la deliberación, el debate. Por eso lo que está jugándose no es solo un sí y un no. Lo peor que podría pensar la gente es que en octubre o en noviembre están asistiendo a la tercera vuelta de las elecciones presidenciales. Como observador extranjero, muy importante esa reflexión. Es muy importante que piensen que no, eso está mucho más allá del presidente Santos o del presidente Uribe. Voten ustedes en conciencia, voten para hacer la paz. Y mi opinión, conociendo muchos procesos de fuera y con absoluto respeto y sin inmiscuirme, no es posible hacer la paz si no se firman antes unos acuerdos. Solo hay dos maneras de hacer la paz: por victoria, porque una de las partes gana a la otra y por tanto impone sus posiciones. Eso no ha sido posible en Colombia, o por negociación. Y cualquier campesino sabe, y perdona que lo diga, que negociar es toma y daca. No es posible ir a negociar diciendo, ten, esto es lo que quiero que digas que vas a dar. No, eso no es una negociación, eso es una rendición. Por tanto, en el plebiscito lo que se juega es las posibilidades de futuro de 10, 15, 20, 30 años para Colombia. El dividendo para la paz es enorme y la oportunidad que va a haber en octubre y noviembre es, como se ha dicho, histórica. Sin lugar a dudas, y por eso
también lo que se viene es precisamente entender que aquí no está en juego ningún partido político, ni el gobierno, ni siquiera se va a votar a favor de las FARC. Aquí lo que se va a votar es a favor de una gran oportunidad que depende única y exclusivamente de la ciudadanía. Y estar bien informados y conocer a cabalidad los acuerdos también es una tarea de nosotros. Y se viene, Rafael, esa oportunidad también de repensar el país, la institucionalidad, depurar los escenarios para erradicar la corrupción. Eso es un tema muy importante y que llegue el Estado y los mercados al territorio, reconociendo la vocación productiva de cada región. Para decirlo rápidamente, hacer las paces es algo que ha sido largo, complejo, pero es lo fácil. Lo difícil es empezar a construir la paz. Para construir la paz hace falta todo el mundo. La agenda será una agenda mucho más amplia de La Habana, porque la paz territorial no significa solo que lo que digan en Bogotá hay que hacerlo en los territorios. Eso no va a funcionar, no ha funcionado en ningún lugar del mundo. La paz territorial significa que en cada lugar a la paz se le va a poner el adjetivo, el énfasis, la especificidad de cada terreno. Por ejemplo, la paz en Medellín es inimaginable sin recordar que la violencia homicida ha bajado, pero que hay extorsión cotidiana y vacuna en la mayor parte de las comunas periféricas de la ciudad, que sigue habiendo un urbanismo exageradamente confrontativo, etc. Medellín tiene en común con mi ciudad, Barcelona, que somos ciudades que nos queremos mucho a nosotros mismos, queremos una autoimagen importante, pero hay que recordar que detrás de la buena imagen, que es clave para el éxito, incluso de los deportistas, la autoestima, la convicción de hacer cosas, es necesario recordar esos problemas. Por tanto, la paz territorial significa que cada territorio le ponga su énfasis. ¿Eso qué quiere decir? También para ser clarito, que el centralismo bogotano no debe ser sustituido por el centralismo de Medellín. Profesor. Muy bien. Antioquia es un territorio grande, diverso. El Urabá tiene poco que ver con el Bagre o tiene poco que ver con otras zonas. Es necesario permitir que haya ese nivel, que haya, por decirlo así, polifonía. Lo bueno de la música polifónica es que suenan muchas voces y sin embargo no son discordantes. La paz se construye con muchas voces. Profesor, ya continuamos con usted. Vamos a mandar un corte comercial, no antes, sin antes ver este video explicativo sobre justicia transicional. Ya volvemos. Hola, hoy voy a contarles en 2 minutos qué significa este cuento de la justicia transicional. Imaginémonos que a un ciudadano común y corriente le han vulnerado sus derechos. Esto puede pasar por muchas causas, pero supongamos que el ciudadano ha sido objeto de violencia física o que lo han extorsionado, que lo han amenazado o incluso que ha visto cómo le asesinan a algún familiar o un ser querido. Pues bien, este ciudadano podría acudir ante los jueces, ante la justicia, para hacer valer sus derechos e incluso para buscar una reparación. Pero ¿qué ocurre si en determinados casos estas violaciones se producen de manera masiva? Es decir, si son muchos los ciudadanos que han visto vulnerados sus derechos. Esto normalmente solo ocurre en una dictadura, en donde el régimen se vale del uso de la fuerza para mantenerse en el poder, o en casos que, como el colombiano, hay varios grupos ilegales enfrentados con el Estado en un conflicto armado interno. Es solamente para estos casos de violencia generalizada para los cuales se inventó la justicia transicional. Se trata de medidas que son extraordinarias, que son fuera de lo común, para hacerle frente a una situación que también es fuera de lo común. Es como si pusiéramos en una balanza una receta que comprende ingredientes de justicia, por supuesto, pero también que incluye ingredientes de esclarecimiento de la verdad, de búsqueda de la verdad, qué fue lo que ocurrió en esas violaciones graves y masivas a los derechos humanos, y se le incluye un ingrediente muy importante de reparación.
Con todo eso, lo que se busca es que se pueda lograr hacer tránsito hacia la paz. Y ojalá que esa situación de paz no tenga retorno, es decir, que perdure en el tiempo para que no haya una repetición de las violaciones graves, masivas a los derechos humanos. Esto es lo que comprende la justicia transicional. Regresamos a Conectados con la Paz y nos llama Álvaro desde Cartagena. Álvaro, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Álvaro? Cuéntanos, ¿qué tienes para decirnos? Bueno, importante el debate que abren aquí en Antioquia, me parece. Me parece un debate interesante, pero sí quisiera hacer claridad con respecto a unos temas sí que se han tocado allí. Dígame. Básicamente quiero saber, yo como ciudadano víctima directa de grupos al margen de la ley, específicamente de la FARC. Yo fui desarrollado del departamento del Chocó, específicamente del municipio de Novita, Chocó, con toda mi familia. Quiero saber cómo va a funcionar. La justicia transicional acaban de dar una explicación. Suena muy bonito todo, pero hemos escuchado a la FARC reiteradas ocasiones que dice que no tiene cómo reparar a las víctimas. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Cómo va a garantizar el Estado a las víctimas esa reparación no económica o la no repetición? Eso es importante para yo ir a las urnas con seguridad, con tranquilidad, para poder votar sí a la paz, pero que haya una paz íntegra, sin que haya dudas de que vaya a haber repetición, Claro que de sí, que Álvaro. va a haber reparación y va a haber transparencia en todo el proceso. Como usted, yo creo que muchos colombianos tienen esa duda, así que invito a nuestros expertos, Rafael. A ver, el acuerdo, primero, el punto de víctimas ha sido el punto más complejo de todas las negociaciones, de largo. El punto tiene 4 subapartados importantes. Uno es esclarecimiento histórico, una comisión de verdad. Uno segundo es justamente justicia, jurisdicción especial para la paz. Hay un tercero de desapariciones, no necesariamente solo forzadas, sino todas, que ya está funcionando y que crea una unidad especial para desapariciones, y uno cuarto es el de reparaciones. Y la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad o de Esclarecimiento, que era justamente el primero de los que planteaba, etc. Entonces, la Jurisdicción Especial para la Paz es especialmente importante, porque ahí las FARC tuvieron que decir algo diferente de lo que se dijeron desde el principio. La Jurisdicción Especial para la Paz establece justicia retributiva y restaurativa, es decir, se pagará pena y podrán pagar pena 3 tipos de personas: agentes del Estado, actores irregulares de las FARC o de su entorno, de lo que aquí llaman milicianos, y actores privados, mediante 4 salas y magistrados diferentes. Este fin de semana, el viernes, se dieron a conocer algo muy importante, que es la comisión de escogencia de esos magistrados. El Papa clave, va a escoger, porque va a estar el Papa, va a estar el muy secretario importante. general, es decir, van a estar 5 personas sin ninguna capacidad de estar influidas por intereses corporativos. Muy bien. Y al mismo tiempo, efectivamente, yo creo que Álvaro tenía toda la razón en eso. Es decir, aquí no va a haber impunidad. Va a haber 2 caminos rápidos. Uno, los que aceptan reconocimiento, por tanto reconocen su culpa, de los 3 tipos de actores que pueden estar, y que entonces tienen una vía más rápida de juicio y de condena, y los que no reconocen, que van a tener un sistema ordinario, pero dentro de esa jurisdicción especial para la paz. ¿Por qué, Álvaro? Porque es importante entender eso. La justicia ordinaria no puede juzgar a más de 7,5 millones de personas, es decir, a todas las víctimas que tienen alguna cosa que llevar a la justicia. En Chile hubo 3.500 víctimas. Ahora va a haber una nueva comisión, se van a contar de nuevo y tal vez sean 4.500, 5.000. Pero en Colombia estamos hablando de 7,5 millones de víctimas y de 300.000 muertos. Eso significa que es necesario combinar la jurisdicción ordinaria con la especial. Y va a haber reparaciones. Lo que tú dices es importante.
El presidente Santos ha dicho muchas veces, y yo creo que eso es de sentido común, que si se encuentra plata a las FARC van a tener que reparar también. Pero hay un principio básico en derecho que sirve para una jurisdicción ordinaria y extraordinaria. Si hay que pagar reparaciones y alguien no puede pagarla, como el que hace un accidente de tráfico, la paga un fondo compensatorio y ese fondo compensatorio es el Estado. Por tanto, va a haber dos tipos de reparaciones. La más importante, en mi opinión, la dignidad, el reconocimiento, el que se diga que fulano y fulana no eran lo que dijeron de ellos, sino que han sido personas victimizadas. Y el segundo, la reparación material. A nadie le van a poder devolver, como en un accidente de tráfico, el brazo, la pierna o la vida de su ser querido. Rafael. Pero eso es importante que se sepa, que va a haber reparaciones. Y lo que planteas es demasiado trascendental por una razón, y a pesar de lo complejo que ha sido el debate, el proceso, el detalle, en lo jurídico y en lo técnico, hay que reconocer algo, y es que en el centro del debate están las víctimas. Y eso... Totalmente de acuerdo. Este es el único proceso de paz del mundo, y conozco bastantes, digamos, en los últimos 20 años, en que las víctimas, no estando tan claramente al principio, había un punto de los 6 acordados en el marco general que para las víctimas, pero han sido claves. El hecho de que haya sido posible que 5 delegaciones, al final 60 personas, de víctimas de las FARC, de víctimas del Estado, con una escogencia en la que han participado la Universidad Nacional y el Sistema de Naciones Unidas, el PNUD, hayan estado en La Habana, fue clave. Los negociadores quedaron especialmente impactados por eso. Las víctimas siguen estando ahí presentes. Es más, va a haber incluso necesidad, Comisión de la Verdad, de esclarecimiento histórico, de rendir luego cuentas después de los resultados y las recomendaciones a un grupo de víctimas a ese respecto. Las víctimas son claves porque es el elemento central del proceso. También he de decir una cosa, en mi experiencia comparada, lo mejor, lo que más ayuda a construir la paz, lo que tiene más capacidad de solidaridad y sacrificio son las víctimas. Sin duda. La capacidad de las víctimas de establecer mecanismos de diálogo, de puentes, no necesariamente de perdonar, el perdón es una cuestión individual, pero sí de reconocer es clave. Si no es posible el diálogo y de la liberación en muchas de las comunidades, no es posible construir futuro colectivo. Rafael. Y sin futuro colectivo, Colombia no aprovechará las enormes oportunidades que la paz le significa. En un momento ya en que, recuerden, Colombia, pese a la crisis que le ha afectado duramente, petróleo en particular, commodities, es uno de los pocos países de América Latina que sigue creciendo al 2%. Al 2%, sí. El dividendo por la Rafael paz Lucas. significa, después de los 2 o 3 primeros años, al menos un 2% de PIB adicional. Rafael Lucas, los invito a que continuemos la discusión después de este corte comercial. Ya volvemos. Rafael, en mi visita este fin de semana a la vereda Carrizal del municipio de Segovia, como zona veredal de normalización, pude entender una cosa, y es la expectativa y el interés tan importante que tienen las organizaciones sociales del territorio de que realmente los acuerdos y el proceso avance de manera real y que todas esas dificultades técnicas se puedan superar. Es decir,
en torno a la verificación, en torno a que los guerrilleros lleguen a los territorios, se elimine el mayor número de riesgos o de brechas en lo posible. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las dificultades que hay que superar y los retos que se tiene en esas zonas veredales de verificación tan importantes? Telegráficamente, hacer las paces es cambiar botas por votos. Eso quiere decir que hay que desarmar, desmovilizar y reintegrar a los combatientes y ofrecerles expectativas políticas. Ellos no tienen por qué abandonar sus ideas. Las ideas no matan. Matan las armas y las personas que usan las ideas. Las ideas deben debatirse en la arena política, en la arena comunitaria. Eso es la democracia deliberativa. Por tanto, es fundamental que la paz no se estropee en los primeros 18 meses. Y para eso es fundamental la gestión de la violencia directa. Y para eso es fundamental esas zonas de verificación. Pero la segunda cosa importante, y esas son las expectativas de los territorios, es que apartando la violencia directa durante décadas, se pueda entrar en lo importante, que es la insuficiente o nula presencia del Estado en el 30% del territorio nacional. Muy bien. Rafael, otra cosa. Es muy importante saber, y aquí voy a jugar de abogado del diablo, cómo superar ese romanticismo del sí y cómo superar ese escepticismo del no para lograr que se superen los conflictos y superar la violencia en Colombia. Yo les diría lo siguiente: comparen tiempos y qué se ofreció a las SAUCES y qué se ha ofrecido en la justicia. Verán que hay similitudes notorias. Segunda idea: a quien crea que realmente votando el no está favoreciendo la paz, díganle que le pregunte a los que favorecen el no cuál es el programa para hacer la paz que tienen. Y el tercero, efectivamente, nada de romanticismo de la paz. La paz es comprar. Votar sí es comprar tiempo y oportunidad. Nada está regalado, nada se decreta. La paz se puede construir, pero la paz la construirán en los territorios ustedes si tienen esa oportunidad. Rafael, muchas gracias por acompañarnos. Entonces podemos concluir, los colombianos podemos trascender de la violencia y construir una sociedad mucho más justa. La paz y la reconciliación no se decretan, se construyen. Por eso los esperamos cada lunes a las 10 de la noche para que construyamos juntos la paz. Aquí en Teleantioquia TV en Grande. En Conectados con la Paz queremos conocer tus iniciativas de paz. Por eso te invitamos para que produzcas un video y nos cuentes cómo aportas para la paz del departamento. Teleantioquia TV en Grande.